7:30 de la mañana, rumbo al 21 de noviembre. Seguimos en Conciencia 2021, esta vez con el Estado Sucre. Conciencia 2021. Elecciones regionales y municipales. Integrado por 15 municipios y 57 parroquias, el Estado Sucre pertenece a la región nororiental de Venezuela. Su capital, Cumaná, es reconocida como la primera ciudad del continente americano. Según registros, la población del Estado Sucre supera el 1.000.000 de habitantes, mientras que el padrón electoral es de 695.165 votantes. Para estos comicios municipales y regionales, en el Estado Sucre serán habilitados más de 700 centros de votación, 167 de ellos en la ciudad de Cumaná. Estos son algunos de los candidatos que optan a la gobernación: Robert Alcalá, Mesa de la Unidad Democrática; Gilberto Pinto, Partido Socialista Unido de Venezuela; Ramón Martínez, Alianza Democrática. Para la alcaldía de Cumaná, estos son algunos de los postulados: Juan Rodríguez, Mesa de la Unidad Democrática, y el actual alcalde del municipio, Luis Sifontes, quien opta a la reelección y es abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Conciencia 2021. Elecciones regionales y municipales. 7:32, ya queda muy poco. Los venezolanos necesitan que los políticos de Venezuela representen una verdadera alternativa. Los venezolanos necesitamos que la política no solamente nos plantee una dinámica de premio-castigo a través del voto o de sustitución de actores en el poder según distintas circunstancias históricas. Además, un país necesita que los políticos demuestren capacidad de gestión y que en la alternabilidad que plantea el sistema democrático haya verdaderamente respuestas, haya propuestas que puedan traducirse en solución, en respuesta, como las que se necesitan. Esa es una gran tarea que pone de relieve siempre un proceso electoral. Los analistas insisten en que el 21 de noviembre no puede ser visto como un fin absoluto en sí mismo, sino como parte de un proceso de construcción, de fortalecimiento de democracia, de activismo político, del emerger de liderazgos políticos. Esa debe ser la intención, porque son muchos los problemas que agobian al venezolano. ¿Qué ha pasado con el salario? ¿Qué ha pasado con el trabajo? ¿Qué tiene que hacer hoy un patrono, una empresa, para mantener dentro de su equipo a un trabajador? Más allá de lo que hoy indique la normativa, debe ser el nivel de salario. ¿Cómo hace un patrono para lograr que el trabajador llegue a su puesto de trabajo? Que el trabajador realmente le encuentre un mínimo de sentido al esfuerzo que hace en un lugar, en un horario específico. ¿Cómo hace el patrono para lograr que ese trabajador que muchas veces no está suficientemente alimentado, que tiene penurias en su casa, que hace un gran esfuerzo para llegar y para regresar, cómo hace para que ese trabajador rinda? ¿Cómo hace para que ese trabajador esté motivado? Entendiendo que el dinero no lo será todo, pero es indispensable. Y es la contraprestación del trabajo honesto, el llamado salario o emolumento. Es un tema pendiente porque dentro de este proceso, entre comillas, de dolarización que se ha dado en nuestra economía, no todos están incluidos. Hay sectores de la economía que te dicen que el dengue iba a decir yo, que también anda por ahí, pero que la epidemia, la pandemia, el coronavirus le trajo oportunidades. Hay gente que te dice, a mí con la pandemia me va mejor, a mí con la pandemia se me abrieron oportunidades.
Ayer me decía un amigo, Eduardo, para ponerme un cielo raso me estaban cobrando tanto. Logré que alguien me cobrara tanto. Y cuando le pedí que me pusiera un cielo raso en el nivel superior, me dijo, no, ahí no llego porque tengo mucho trabajo. Y el hombre estaba cobrando fuerte, en dólares. Porque tú sabes que se te daña el fregadero y el plomero que llega te dice, son tantos dólares. Entonces, hay sectores de sectores. Dígame. Así es. ¿Estamos listos? Bueno, vía telefónica tenemos a Oscar Mesa. Estamos preparando aún el contacto. No siempre es fácil la comunicación. Oscar Mesa es director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, Federación Venezolana de Maestros. Tiene PhD en Economía y profesor universitario. ¿Y por qué yo hago este preámbulo? Porque precisamente vamos a conversar con alguien que permanentemente le toma fotografía a la economía, fotografía a la condición del venezolano sobre la base de sus ingresos y egresos. Cuando esté listo, Oscar Mesa, me avisan. No, yo estoy listo, te estoy escuchando perfectamente. Perfecto. Oscar, buenos días. Y encantado, Eduardo, de conversar contigo. Mira, yo también, encantado siempre de escucharte y particularmente interesante retomar hoy todas las investigaciones que ustedes hacen. Como siempre digo, ¿cuál es la fotografía al momento con respecto a la canasta básica, la canasta alimentaria, en tiempos de dolarización, ¿no? Bueno, justamente, Eduardo, en tiempos de dolarización nosotros hemos iniciado este año un nuevo proyecto que hemos creado una unidad de economía digital en el Sendas y entonces ahora tenemos datos tomados de fuentes digitales de 16 estados, incluyendo Caracas. Y voy a compartir contigo los datos de octubre, es decir, apenas esto está saliendo, no hemos terminado todavía, por supuesto, de consolidar toda la base de datos, pero te da una idea de cómo están los precios, ya no solo en Caracas. Así que, digamos, por allí aprovecho para de alguna manera estrenar contigo el proyecto. Qué bueno. Que hemos iniciado. En el caso de Caracas tenemos una canasta alimentaria que se ubica hablando de dólares, en $340 con 21 centavos. Hay que decir que es un valor similar al que tuvimos en septiembre, que fue $342 con 38 centavos de dólar. En Anzoátegui tenemos una canasta alimentaria, estamos hablando de la canasta alimentaria para tener una idea de lo que pudiera ser la canasta básica. Simplemente multiplicamos por 2 siguiendo la fórmula de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De manera que estaríamos hablando, Eduardo, para comenzar a resumir, de que la canasta alimentaria tiene por lo menos un precio en el orden de los $350 para una familia de 50 miembros. ¿De y cuánto? 700. No, dijiste 50 miembros. De 5 miembros. No, de 5 miembros. Claro. Si es 50, bueno, no. Claro, una familia numerosa, claro. tenemos que decir allí. No, de 5 miembros. De manera que el doble de ese monto, de 350, que lo ubica en 700, sería el valor de la canasta básica en promedio, aun cuando la canasta básica del mes de septiembre se ubicó en $735 con 21 centavos, para tener una idea. Pero sigo, en el caso de Anzoátegui, que tiene un valor, estoy hablando de la canasta alimentaria de octubre, $363 con 07 centavos, en el caso de Aragua, 365 con 94, Barinas un poco más, 381 con 93, Bolívar, 374 dólares con 10 centavos, y por cierto bajó un poco porque la canasta del estado Bolívar estaba ubicada el mes pasado en el orden de los $400, y en el caso del Zulia también. De manera que para esos estados, por mencionar un par de estados que tienen esos precios junto con Esparta también, estaríamos hablando de una canasta alimentaria en el orden de los $400 y una canasta básica que sería el doble, en el orden de los $800. De manera que con eso tenemos una idea ya no solamente de Caracas, sino de estos otros 15 estados. El aumento en términos porcentuales fue 6% en el caso de Caracas, repito, con estos datos todavía preliminares. Publicaremos la canasta definitiva dentro de cuando terminemos los informes. Y ese fue el comportamiento justamente, Eduardo, del tipo de cambio. El tipo de cambio se movió en ese orden de 6,7% a lo largo del mes, y se refleja perfectamente en este caso el Tito Capital, cuyo incremento fue de 6%,
También lo tenemos en el caso del estado Falcón, que tiene una canasta alimentaria que se ubica en $383,13. Oscar, disculpa, y el incremento fue de 6%. Dime. Disculpa de verdad que abruptamente te ataje aquí. Tenemos que hacer una pausa, por favor. Al regreso continúa. Recuerda el punto donde quedaste y después prosigue. No, por supuesto. Muchísimas gracias. Seguimos con este análisis de Oscar Mesa al regreso. 7:44 minutos. Por favor, Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, PhD en Economía y profesor universitario, continúa, retoma el análisis que hacía por nuestra geografía. Sí, creo que estaba en el estado Falcón, con $383,13. Guárico es el estado que tiene el precio de la canasta alimentaria más bajo, con $324. Lara tiene $387,64. Mérida $379,77. Miranda tiene un precio alto, $385,41. Por supuesto, muy cerca, por cierto, del estado Zulia y del estado Táchira, que tienen ambos $387. Aquí pudiéramos hacer el siguiente resumen, Eduardo, en lo que va del 2021, la canasta básica familiar, que incluye alimentos y 6 rubros más, ha aumentado en $350 y $200 de 600, cuando la última vez que conversamos tú y yo teníamos menos ese valor, a $750, $800, que es lo que estamos viendo. De manera que aumentó en dólares la canasta básica entre 25 y 33,33%. Por lo tanto, se requieren 25 y $27 diarios, dependiendo de si es 750 o 800, para poder cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora integrada por 5 miembros. Y entre $12.50 y 14 diarios para cubrir el precio de los alimentos, recordando que el salario mínimo es de 7 bolívares, equivalente a $1,57 al mes. De manera que, por supuesto, el salario mínimo ya no es una referencia para el sector privado. En el sector privado se están pagando salarios que van entre $70 y $120 y más en el caso de los directivos. El problema está para los empleados del sector público y para los pensionados, a quienes se los paga. Yo soy pensionado ya, el salario mínimo, de manera que el salario mínimo dejó de ser una referencia como consecuencia, por supuesto, de la hiperinflación. Oscar, entre $70 y $120 cada cuánto tiempo, el promedio del salario. Mensual. En el caso del sector privado, mensual, claro. Pero hay fíjate, eso que está... pueden pagar $20 semanales, lo cual te da 80, y otros que comienzan con 70, sobre todo para los empleados que quieren retener, y bueno, y van incrementando el salario. Lo que quiero mostrar con ellos es la diferencia que hay entre lo que está pagando el sector privado y el salario mínimo, que antes era una referencia para todos. Sí. Pues, ya no es una referencia ni siquiera para el sector público, solo para nosotros los pensionados. Pero Oscar, igualmente sigue habiendo una diferencia brutal entre eso que con mucho esfuerzo pagará el patrono, por ejemplo, $120 mensuales, y lo que cuesta la canasta básica, 700. Sí, claro, no, es que ni siquiera alcanza. Fíjate que te mencioné un poco en primicia, porque apenas se lo terminaron anoche, los datos de las canastas ya no solo de Caracas. Antes nos restringíamos a Caracas, pero te mencioné $400 lo que se necesita en los estados Zulia, Táchira, Miranda. ¿Por qué se da? 185,41. ¿Por qué se da esa situación con Guárico, que es mucho más bajo allí relativamente que en el resto? Bueno, mira, debo recalcar que estos son datos tomados de fuentes digitales. No es como el caso de Caracas, que tenemos, recogemos también datos de manera presencial. Todavía faltan, por supuesto, los datos, en este caso, de los valles del Tuy, a donde vamos simplemente a los establecimientos. Para tener una opinión mucho más clara sobre el caso de Guárico, pues tendríamos que estar presencialmente allá y levantar datos. Pero es probable que, siendo un estado productor, aunque la última vez que yo fui a San Juan de los Morros había escasez de queso en el mercado allí de la capital, ¿no? Pero bueno, eso fue en los años estos de enorme escasez. Pero es posible que eso ayude. En todo caso, repito, no emitiría una opinión definitiva si no podemos hacer un levantamiento de precios de manera presencial, y aquí en este caso lo que estamos refiriendo datos tomados de fuentes digitales. Oscar, con ese nivel y ese rigor que caracterizan los estudios del Sendas,
¿Cuál sería el titular o los titulares? ¿Qué destacarías tú sobre estas informaciones que compartes con nosotros a manera de primicia? Yo creo, yo lo tengo aquí en una lámina, que la canasta básica familiar se ubica entre $750 y $800, y eso significa que en el 2021 aumentó entre 25 y 33,33% en dólares. En dólares. Eso en dólares, si se toma como referencia la inflación de los Estados Unidos, que puede estar en el orden del 5%, que hay inflación importante como consecuencia de lo que significó la inyección de dinero que hizo Estados Unidos y además Europa también, estaríamos hablando de cifras altas de inflación, 5% al año. Bueno, imagínate nosotros que nos estamos manejando con tasas de inflación del orden de 1.275,1%, pero aún en ese contexto, 25% y 33% contra 5% es un aumento importante en dólares que simplemente significa que los $100 que antes te podían servir para hacer un pequeño mercado, ahora ya no te rinden lo mismo, porque por supuesto perdió por lo menos 25 y 33% de su capacidad de compra con relación a los precios que teníamos, que obviamente están marcados también en dólares. Y el otro titular es que frente a eso, frente a la necesidad de disponer de $750 a $800, el salario mínimo es de apenas $1,57 mensuales. Y yo creo que ese es un titular, ese es el titular. ¿Cómo sobrevivimos los que, en este caso los pensionados, los profesores de la Universidad Central de Venezuela, con una cantidad que al mes, que no alcanza ni siquiera, pues tú necesitas diariamente para comer solamente por lo menos $12. Ponle tú $10. Bueno, y nosotros apenas ganamos como pensionados $1,57 al mes, y ponle tú que un empleado público puede estar ganando $11, $12 al mes. Con la ayuda de algunos bonos pudiera llegar a 15, pero aún está muy, muy lejos de los $350 que se necesitan para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. ¿Cómo hace la gente, dirías tú? Bueno, gestiona como puede la sobrevivencia, no espera ya mucho del gobierno. Yo creo que esto ya es importante, creo que esto es un dato relevante de lo que ha ocurrido en el país a lo largo de estos 2 años, y es que ya no se puede depender del gobierno. El gobierno ya no tiene capacidad, el petróleo ya no es la palanca que puede dinamizar la economía, el Estado no tiene con qué invertir en el petróleo, y por lo tanto la gente ya se está gestionando su sobrevivencia como puede, con sus propias habilidades, ofreciendo los servicios. El plomero al que tú te referías pues cobra en dólares, y la señora que limpia también está cobrando en dólares, de manera que la dolarización es lo que ha de alguna manera ayudado a que se pueda sobrevivir en esta economía, por supuesto acotada, que perdió el 80% de su producción. Bueno, te agradezco, Óscar, como siempre, interesante, como responsable y claro todo lo que dices. Un gran abrazo, hasta pronto. No, encantado, Eduardo, siempre de conversar contigo y con tu audiencia. Gracias. Óscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas, FBM, PhD en Economía, profesor universitario, pensionado, como él mismo lo decía. Regresaremos.